Comenzamos esta mañana una semana especial con motivo del 25N, ese Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Canal Extremadura abre espacios diarios en todas sus plataformas para seguir mostrando el firme compromiso de esta casa en la concienciación contra el terrorismo machista que hay detrás de cualquier violencia que se ejerce contra, ojo, la mitad de la población en el mundo. Solo un dato sobre una de las máximas expresiones de ese horror. 52 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en nuestro país este año. 1.237 desde 2003. Ara Sánchez es la secretaria general de Igualdad y de Conciliación de la Junta de Extremadura. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias Noelia. por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Ante estas cifras que acabo de dar, ¿tiene usted la sensación de que esa lucha contra la violencia machista da pasos, pero muy cortitos todavía? Pues sí, la lucha contra la violencia de género tiene que estar basada en tres pilares fundamentales. En primer lugar, pues la implementación de una legislación adecuada que castigue de forma severa o severamente a los maltratadores, el establecimiento de los mecanismos de recuperación de las víctimas que por desgracia pues no han podido escapar de esta lacra, y al mismo tiempo, y creo que es uno de los pilares fundamentales, es la educación en igualdad, una educación adecuada, la sensibilización y la concienciación de la sociedad, pero sin embargo tengo que decir que efectivamente no estamos siendo capaces de revertir y de superar esta curva, porque por desgracia siguen produciéndose pues muchas muertes de mujeres a manos de sus parejas o de sus exparejas o maridos. Cuando hablamos de violencia de género, creo que a la mayoría de la gente, de los extremeños, se nos viene a la cabeza esa violencia machista, esa violencia de género, perdón. Pero existen otros tipos de violencia. Existe la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual. ¿Cómo erradicar cualquier tipo de violencia? Porque la máxima expresión es ese asesinato de esas personas a manos de parejas o exparejas, pero ¿cómo acabar con el resto de violencias? A ver, la violencia de género ha ido ampliando su contenido y sobre todo y fundamentalmente a partir del Convenio de Estambul. Todos estos tipos de violencia, la violencia económica, la sexual, la psicológica, son manifestaciones de la dominación, de la asimetría de poder, de la desigualdad histórica entre hombres y mujeres, y todas tienen por objeto constreñir a la mujer, asfixiarla. Por eso la violencia de género no se agota en el acometimiento físico. Existe esta asfixia económica, personal, familiar, que tiene por objeto pues, mermar la autoestima de la mujer, que rompa sus lazos de afectividad con sus familiares o con sus amistades, quitarle su capacidad económica, todo ello para evitar que se desarrolle y que pueda decidir y vivir en libertad. ¿Cómo se está trabajando aquí en Extremadura para romper con ese ciclo de violencia, de cualquier tipo de violencia? Pues ahora y actualmente, desde que estamos en el Gobierno, pues evidentemente estamos redoblando los esfuerzos, primero para reevaluar toda la red de recursos que la Junta de Extremadura tiene de apoyo para obtener una recuperación integral de las víctimas, y al mismo tiempo, sobre todo, cargando mucho la mano en la concienciación, en la educación, en la formación. Nuestra intención es pues establecer seminarios de formación permanente para llegar a todos los profesionales, a todas las instituciones que colaboran en esta lucha contra la violencia de género, bien sean policías, en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, jueces, fiscales, médicos forenses, porque esto es una lucha de todos, nos corresponde a toda la sociedad y debe existir una mayor colaboración y coordinación interinstitucional, que eso es lo que estamos echando ahora mismo, por decirlo así de una manera más coloquial, toda la carne en el asador. Apuntaba usted a las penas al principio de esta entrevista, y debido a su trayectoria laboral antes de formar parte del Gobierno regional, ¿habría que endurecer las penas? ¿Habría que cambiar de alguna forma la legislación? A ver, la legislación en materia de violencia de género es bastante severa y bastante dura. Siempre, evidentemente, se puede analizar qué es lo que está fallando. Yo les puedo decir que, evidentemente, conocen mi trayectoria profesional, que los jueces en España y, en concreto, los jueces en Extremadura tienen una formación muy completa en materia de violencia de género y una sensibilidad también muy especial. Y puedo decirle que la mayoría de los casos que llegan a la fase de enjuiciamiento, pues un 90% acaba con una sentencia condenatoria. Son condenas muy severas, muy severas. Quería preguntar, estamos esperando todos el nombre de los ministros
que Pedro Sánchez en teoría hoy los va a dar a conocer. Ya saben ustedes, les hemos dado algunos de los nombres que comienzan a filtrarse y también les hemos dado algunos de los nombres que aparecen en esas quinielas que ya saben ustedes que a los periodistas nos encantan. Hay un nombre que parece que no va a estar, que es el de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad. Me gustaría conocer su impresión del trabajo que ha realizado la todavía ministra en ese ministerio. A ver, yo creo que la lucha contra la violencia de género empezó a avanzar desde el momento en el que el legislador pues asumió el compromiso de establecer una regulación adecuada para luchar contra esta lacra, ¿no? Hay dos hitos muy importantes, que son la ley de 2003, por la cual se estableció la orden de protección como medida para que frente a cualquier tipo de conato de violencia, pues de forma inmediata y urgente, se permitía que el hombre, evidentemente, saliera del domicilio familiar y la prohibición de aproximación y de comunicación con la víctima, y la ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, que establece un estatus de protección integral para todas las víctimas. Ahora bien, yo creo que evidentemente hemos ido evolucionando, hemos ido avanzando, hay una mayor concienciación, pero creo que España no ha cambiado tanto y que incluso creo que la labor que se ha estado haciendo desde el Ministerio estos años, en lugar de unir, integrar, ha estado transmitiendo un mensaje excluyente que creo que ha polarizado a la sociedad. Creo que desde el Ministerio, sobre todo y fundamentalmente, me van a permitir una cuestión que no comparto en absoluto. No se puede decir un alto cargo de ese ministerio en un momento determinado que considera que los españoles son bastantes violadores. No se puede luchar contra la violencia de género excluyendo a la mitad de la población, a la mitad de los españoles o a la mitad de los extremeños, al 50%. Los hombres debemos implicarlos en la lucha contra la violencia de género, porque al final acorralas al hombre. No se puede dar un discurso en el que todos los hombres, de forma genérica y sin ningún tipo de matización, se consideren agresores, porque debemos criminalizar al hombre que ha cometido un delito, pero no podemos criminalizar a los hombres que no cometen delitos, porque ellos también se sienten en ese sentido afectados y acorralados. Y creo que ese mensaje por parte del Ministerio de Igualdad, en lugar de ayudar, ha hecho mucho daño. Entonces entiendo que el nombre de la ministra, que prevemos que va a ser una mujer, no se ha dado a conocer todavía, no se ha filtrado. Entiendo por sus palabras que tiene que ser una persona más conciliadora para llegar a... porque cree que hasta ahora no ha sido así, que se ha roto un poquito esa balanza, que se han lanzado mensajes más contrarios al hombre. Pues sí, yo no sé quién va a ser la nueva ministra de Igualdad, porque me imagino que será una mujer, que no será un hombre, pero yo le pediría diálogo y lealtad institucional. Diálogo por eso, porque creo firmemente que la lucha de la violencia de género nos compete a todas las administraciones, al Estado, a las comunidades autónomas y a las entidades locales, y es necesario que exista una comunicación muy fluida, porque no podemos dar ningún paso en falso, porque un paso en falso nos puede costar muy caro. Y al mismo tiempo lealtad institucional, porque es evidente que la nueva ministra de Igualdad tiene un signo político diferente al signo político del Gobierno de Extremadura. Pero yo creo, espero y estoy convencida de que en esta lucha contra la violencia de género, la ministra que desarrolle su política, pues bueno, también atienda de forma prioritaria a la lucha contra la violencia de género que se realice aquí en Extremadura. La máxima colaboración siempre desde el Gobierno de Extremadura en esta lucha. Ya que habla usted del Gobierno de Extremadura, que no exista una consejería de igualdad, ¿resta fuerza al mensaje que se quiere lanzar de la Junta en esta lucha contra la violencia de género? Para nada, en absoluto. Ya lo he dicho en muchas comparecencias que ya he realizado. Volvemos a las etiquetas. Es verdad que antes existía una consejería de igualdad, tenía esa etiqueta o ese nombre, pero este Gobierno no se va a quedar en etiqueta. Para este Gobierno es fundamental y prioritaria las políticas de igualdad, las políticas de mujer, las políticas de lucha contra la violencia de género, que se avance en medidas de conciliación y de corresponsabilidad. Y esa importancia se pone de manifiesto a través de la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, que estamos insertadas en lo que es presidencia. Es decir, esto no es casual. La verdadera protagonista, la persona que asume el impulso, el desarrollo de las políticas en materia de lucha contra la violencia de género y en materia de mujer y de igualdad, es la propia presidenta María Guardiola. Y vuelvo a recordarles que es la primera vez que se produce en la historia de Extremadura, y creo que en ningún otro gobierno autonómico, ni siquiera en el Gobierno de la Nación,
2 mujeres, la presidenta y yo, nos sentamos en el Consejo de Gobierno para ocuparnos y preocuparnos por esta materia. Recordemos que usted es secretaria general, pero tiene rango de consejera. El día 15 acabó el plazo de solicitud de ayudas a la recuperación de víctimas de violencia de género. ¿Cuántas mujeres han solicitado esas ayudas y a cuántas cree que les llegará esas subvenciones? Pues por los datos que tengo, de los que tengo conocimiento, sé que hasta el 11 de octubre se habían producido unas 644 solicitudes. Actualmente, y antes del cierre, pero todavía no lo tenemos contabilizado, hay más de 800 solicitudes de ayuda. La mayoría... Le doy los datos de octubre. De lo que se había resuelto, que no se ha resuelto todo, se habían concedido unas 300, eran positivas, unas 100 eran negativas porque no concurrían los requisitos, y de todo el presupuesto autonómico destinado a las ayudas de recuperación integral, a las ARIS, que es 1.769.000 euros, pues se había ejecutado más ya del 50, casi el 55% en octubre. Estamos todavía en noviembre y bueno, toda la avalancha de solicitudes que se han producido, pues estamos en trámites de resolución, pero vamos, normalmente y de forma anual sí que se ejecuta, si no es la totalidad, del 100% de las ayudas, casi en su integridad. ¿Unas ayudas que se reeditarán? Sí, por supuesto que sí. Hace unas semanas hablábamos con el fiscal superior de Extremadura sobre los preocupantes datos de la violencia sexual entre menores, violencia sexual y violencia de género entre menores. ¿Cómo se está trabajando desde su secretaría para eliminar o por lo menos reducir estas cifras que van cada año en aumento? Pues mire, como le he dicho antes, la lucha contra la violencia de género está basada en 3 pilares. De estos 3 pilares que he comentado antes, en 2 la Junta de Extremadura tiene competencia en materia del establecimiento de las medidas de recuperación y en materia de educación. Y esta educación, como es una educación en igualdad, la igualdad es transversal y por lo tanto se está implementando esa educación no solamente a través de la Consejería del Ramo, sino a través de todo el Gobierno. Creo que es fundamental que la educación afectivo-sexual que debemos dispensar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos y a nuestras hijas, se realice desde los hogares, desde las propias familias y desde los centros educativos y no por el acceso indiscriminado a contenidos pornográficos pues a través de la red, que es lo que desde mi punto de vista está produciendo un aumento espeluznante de este tipo de delitos entre nuestros jóvenes. ¿Y no sería necesario una materia específica sobre educación afectivo-sexual, como pedía Unidas por Extremadura en la Asamblea, que fue rechazado por su partido y por Vox? ¿No lo ve usted necesario? A ver, ahora mismo ya se está cometiendo en los planes de educación, desde infantil hasta bachillerato, una educación basada en la igualdad y en el respeto, y ya está contemplado en los planes educativos. No sé hasta qué punto es necesario realizar una educación afectivo-sexual en el sentido, no sé en qué sentido quiere Unidas Podemos, pero creo que ya se está dispensando esa educación. Creo que al mismo tiempo el esfuerzo tiene que realizarse a través de, esto tiene que ser un pacto social. Evidentemente Extremadura no tiene competencias en materia de legislación, esto es legislación estatal, pero es necesario que desde el punto de vista de educación un teléfono móvil no es un juguete. Debemos enseñar a nuestros hijos que deben realizar un uso responsable. Al mismo tiempo debe haber una regulación específica que permita establecer controles para las empresas a la hora de poder comprobar quién tiene acceso a determinados contenidos. Y luego las sociedades de información, que evidentemente también debe haber una regulación para evitar que a través de link u otro tipo de ganchos nuestros jóvenes puedan acceder a contenidos que no son deseables o que suponen el acceso a una violencia física, psicológica o sexual que luego ellos van a extrapolar a sus relaciones personales, que es lo que realmente está haciendo que banalicen o naturalicen comportamientos que son autodestructivos y perniciosos, evidentemente. ¿Usted entiende y comparte esos movimientos que han nacido entre los propios padres, que en Change.org recogen firmas para que una ley prohíba el uso del teléfono móvil en menores de 16 años, o incluso la directora de la Agencia Española de Protección de Datos aquí en este programa nos decía que había remitido una carta a todas las consejerías de educación pidiendo que se prohibiera el uso de móviles en el colegio? Solo 3 comunidades, Galicia, Madrid y Castilla-La Mancha lo prohíben, no es su área, lo sé, pero ¿entiende usted esta preocupación y estas exigencias de que exista cierta legislación?
Pues sí, a ver, yo soy muy poco proclive a prohibir así de forma indiscriminada. Creo que hay que hacer una labor de concienciación más profunda y de educación, de sensibilización y evidentemente debe ir acompasada o acompañada de una reforma legislativa. Evidentemente, como les he dicho, la Junta de Extremadura carece de esa competencia, pero sí es necesario que entre todos y a través de un gran pacto social creo que debemos acometer de la mejor manera posible toda esta situación porque de verdad que hay que pararlo porque las nuevas generaciones están normalizando y están determinadas conductas que al final están cometiendo delitos o son delictivas. No son conscientes. No son conscientes. Me va a permitir que vamos a conocer un poquito más sobre el mapa de recursos que existen en nuestra comunidad autónoma para proteger a una mujer que sufre violencia de género, y es que es una atención muy diversa la que se necesita, sanitaria, psicológica, jurídica. Necesitan seguridad. A 3 de noviembre, 1.566 mujeres fueron atendidas en uno de los 22 puntos de atención psicológica que existen en la región. Es difícil ver la luz cuando se sufre violencia de género. Cuando es consciente que está siendo maltratada por esa persona, que está haciendo daño, que le está humillando, le está faltando al respeto, le está maltratando física, psicológicamente, económicamente, sexualmente, pues cuando ya es consciente de esa situación se hunde. Iluminar el largo y duro camino hacia la recuperación es lo que busca la Red Extremeña de Recursos de Atención a las Víctimas que coordina el Instituto de la Mujer. Siempre buscamos que sea un espacio de confianza en el que ellas se sientan cómodas y que sean ellas las que lideren el proceso de cambio y que sean ellas las que vayan tomando las decisiones. Entonces, pues bueno, saben que desde que vienen a los dispositivos de la red, pues se las va a asesorar y se las va a orientar para que puedan salir en las mejores condiciones de esa situación. Existen 2 casas de la mujer y el menor, una en Cáceres y otra en Badajoz, que ofrecen atención 24 horas y cuentan con espacios de acogida temporal. Además, hay 36 oficinas de igualdad ubicadas en las mancomunidades y 22 puntos de atención psicológica en los centros de salud, un trabajo que se coordina con las fuerzas y cuerpos de seguridad y agentes sociales. Siempre hay técnicos, trabajadoras sociales y psicólogos que establecen ese diagnóstico y a partir de ahí se va derivando, se canaliza la necesidad para adaptar a esa mujer a lo que necesita. Hay mujeres que solamente quieren un dispositivo residencial de estancia para tener seguridad, otras necesitan atención más especializada con recursos de salud mental, otras lo que quieren es una inserción laboral porque tienen una situación económica precaria. Vencer el miedo, la culpa, es uno de los primeros pasos. La barrera más difícil, denunciar. Si me escuchas, que pareces tonta. Para ello también les ofrecen asesoramiento jurídico. Vienen con mucho miedo por lo que pueda pasar, pero siempre la preocupación es lo que les puedan pasar a ellos. Uno de los momentos más críticos que inducen a las mujeres a denunciar es cuando ya el padre, su pareja o expareja, en ese momento atenta contra los menores, contra sus hijos o hijas. Ahí ya sí que te dicen muchas veces las mujeres, yo lo aguanto, pero por mis hijos no. Denuncien o no, todo este mapa de recursos busca darles seguridad, una atención integral, que sepan que no están solas, que tienen muchas manos para que la oscuridad no vuelva a sus vidas. Una oscuridad que ojalá desaparezca de cualquier hogar en nuestra región. Ese mapa de recursos que hemos analizado, ¿se está trabajando para ampliarse? ¿Tienen ustedes algún objetivo? Pues miren, en primer lugar estamos acometiendo las reformas en las casas de la mujer, bueno, porque como ya he puesto de manifiesto en otras comparecencias, nos encontramos las casas de la mujer, sobre todo la de Cáceres, en una situación manifiestamente mejorable y por lo tanto estamos haciendo frente ahora mismo a las reparaciones más urgentes. Evidentemente hemos reevaluado toda la red de recursos, tenemos muchos recursos, pero estamos encauzando todos nuestros esfuerzos para lograr una mayor coordinación y ahora fundamentalmente el proyecto que tenemos sobre la mesa es la creación, la construcción y la puesta en marcha de los centros de crisis de 24 horas para víctimas de agresiones sexuales que tenemos que llevar a cabo pues, en el plazo muy breve de 1 año, porque hemos sabido ahora el 6 de noviembre que Europa prorrogaba este plazo para su construcción y por lo tanto estamos también redoblando esfuerzos desde la Secretaría General para ponerlos en funcionamiento y en marcha porque creo que es un recurso que va a ser muy importante para nuestra región, como son estos centros para atender a víctimas de delitos sexuales que están, como hemos dicho, creciendo de forma desmesurada en nuestra tierra.
Ojalá ese mapa de recursos no fuera necesario, por desgracia los datos están ahí y son fundamentales. ¿Qué supone para una mujer víctima de violencia de género una de estas casas, de estos servicios de atención de los que dispone nuestra región? Pues saber que no están solas. Por mi experiencia profesional, yo sí que he visto, y me emociono, el sufrimiento de las mujeres cuando entran a la sala de vista pidiendo, necesitando una mirada cómplice, de complicidad, de ayuda. He visto sus dudas, sus lágrimas en los ojos, su incertidumbre, su miedo, porque no nos engañemos, dar el paso para denunciar no es nada fácil, porque eso las expone más frente a su agresor. Todos estos recursos que tiene la Junta de Extremadura a disposición de las víctimas están diciendo: hablad, contadlo, denunciadlo. Es la única manera que tenemos de ayudaros y estamos aquí para que no os sintáis solas. Tenemos muchísimos recursos, atención psicológica, orientación jurídica, orientación laboral. Os vamos a ayudar para que consigáis nuevamente vuestra autonomía emocional y vuestra independencia económica, laboral, para que seáis libres, para que podáis volver a construir vuestra vida como vosotras queráis. Ese es el mensaje que yo quiero transmitirle a todas las víctimas. Quien nos está viendo y a veces pone en duda esas denuncias, lo que usted ha vivido, no hablo ya en la parte política, su experiencia política, que estamos hablando quizá hoy, sino por su experiencia laboral, todos esos mensajes que niegan la violencia de género, ¿cómo la recibe usted? Pues mire, por mi experiencia profesional, evidentemente, pero como en todos los delitos hay algún supuesto o algún caso en el que se intenta utilizar la ley para otros fines, pero es que en materia de violencia de género es mínimo. Hay un porcentaje ínfimo. Yo, por mi experiencia, que son casi 16 años, 12 como jueza con competencias exclusivas y no excluyentes en materia de violencia sobre la mujer y como jueza magistrada de un juzgado de instrucción, la mayoría de los casos que he conocido son casos de verdad. Y aquellos que se han archivado o que se han sobreseído, bueno, o bien es porque la propia víctima, por el miedo, por sus condicionantes personales o sus decisiones, ha optado por no mantener la denuncia, o bien porque no ha resultado acreditado lo que ella decía, pero eso no significa que sea mentira. Está bien recordar esto. Ara Sánchez, secretaria general de Igualdad y Conciliación, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana en una semana que entiendo que va a ser intensa. Pues muchísimas gracias a vosotros, la verdad que ha sido un placer. Muy buenos días. Muy buenos días. Continuamos.